El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. Ya estamos en comunicación con María Duarte, vicepresidenta del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada. Bueno, para conocer cuál es la realidad al día de hoy de los centros de salud desde la visión de los usuarios. ¿Qué tal, Duarte? Bienvenida al menú del día. Gracias por la comunicación. Bueno, es un gusto estar en contacto con ustedes. Buen mediodía para todos. Y bueno, a las órdenes de las inquietudes o dudas o preguntas que tengan para trasladarnos. Bueno, en ese sentido, la primera sería cómo es la atención, ¿no?, al día de hoy, tanto en el ámbito público como en el privado. Bueno, en realidad, tanto en el ámbito público como el privado, bien lo dices, hemos estado retrocediendo un tanto. No me refiero al tema de la atención en cuanto a la forma de atención de los recursos humanos, ¿no? Sino de todo lo que se había implementado, digamos, en algún momento en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se han ido haciendo recortes que llevan a que la atención no tenga la amplitud ni llegue a tanta gente como veníamos acostumbrados a que fuera. Un ejemplo clarísimo es el programa de salud mental, que bueno, ahora ya no reciben pago por tal programa. Los prestadores privados, por ejemplo, tienen que tener un equipo de salud mental al servicio de los usuarios, pero ya no funciona como meta, digamos, con un equipo básico y con una atención básica ya está cubierto lo que es salud mental en estos tiempos en que merece más que atención y dedicación lo que es salud mental, porque sabemos toda la problemática que ha acarreado la pandemia y la situación económica. Entonces, a ver, si ponemos algo que venía siendo cumplido de buena manera, con buenos equipos, como consecuencia de que recibían un pago por todo eso, ahora, bueno, los prestadores tienen que tener el equipo de atención en salud mental, pero no reciben una contraprestación por esto. Entonces, en eso ya hemos retrocedido porque como decía antes, está haciendo lo básico, lo que tiene que ver en la atención en salud mental. Digo, eso es un claro ejemplo en algo que de alguna manera ha bajado el nivel de lo que tiene que ver el servicio que se está brindando a los usuarios que lo necesitan, ¿no? Duarte, ¿y cuáles son las consecuencias, las secuelas que ha dejado la pandemia a nivel de prestadores de salud? ¿Cómo afectó, por ejemplo, la telemedicina en la salud de los usuarios? La telemedicina en algunos casos estuvo bien, fue bien recibida por los usuarios porque hay casos o patologías que no es extremadamente necesario el contacto con el profesional, el estar frente a frente, el explicarle cada caso al profesional. Pero en otros afectó mucho porque hubieron muchas patologías que de hecho se fueron agravando porque al no tener esa atención presencial, al no tener la visión del profesional ahí al alcance de su mano, digamos, tampoco fueron ordenados estudios o procedimientos que se veían recortados de alguna manera porque no se realizaban por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces muchas enfermedades fueron avanzando, algunas que ya estaban detectadas fueron avanzando y otras que no fueron detectadas a tiempo, entonces hoy están avanzadas también. Eso pasó a ser, una complicación para muchos usuarios con diferentes enfermedades que en realidad
correspondía a determinados estudios o determinados procedimientos que no se llevaron a cabo porque de alguna manera tampoco perjudicaba notablemente a los prestadores, todo lo contrario. Entonces, bueno, se le complicó a mucha gente el tema de salud. Duarte, ¿cuál es el mayor reclamo de los usuarios, de los prestadores públicos y también de los privados? El mayor reclamo es el tiempo en que se dan fecha para los especialistas. Y en el interior es mucho más grave aún, porque en el interior sabemos la cantidad de especialistas que faltan o los pocos especialistas que atienden. Y bueno, lo hemos mencionado hasta el cansancio, del Río Negro para arriba es peor aún. Entonces, para muchísimos especialistas se están otorgando fechas a meses, para muchos meses adelante, y para estudios y procedimientos también está sucediendo algo muy parecido. Bueno, y los usuarios reclaman permanentemente y justamente la demora en dar fechas para todo este tipo de consultas que corresponden. Tú hablabas de los lugares alejados del interior del país, ¿no? Bueno, la falta de medicamentos es una de las problemáticas que está teniendo, sobre todo los prestadores públicos en el norte. ¿Cómo está este tema en los prestadores privados? Bueno, los prestadores privados puntualmente no hemos tenido mayormente quejas de faltantes de medicamentos. Sí hemos tenido algunas de cambio de, digamos, del mismo medicamento, pero que se lo dan de otro laboratorio. Eso sí hemos tenido algunas quejas, no de faltantes, pero sí de medicación que los usuarios venían consumiendo esa, digamos, y bueno, y se la han cambiado por supuestamente la misma droga, pero son medicamentos de otro laboratorio que muchos con conocimientos al respecto aducen que tiene que ver con el menor costo de esos medicamentos que son de otros laboratorios. Uh-huh. ¿Esto tiene que ver con el éxodo, por ejemplo, de usuarios del sector privado al sector público? Yo creo que sí, porque por más que lo nieguen las autoridades, es notable el cambio de usuarios desde los prestadores privados al prestador público. Digo, sin duda, si todos lo sabemos, es consecuencia del problema del trabajo, ¿no? De que mucha gente se ha quedado sin trabajo. Bueno, hay gente que en realidad ha bajado sus ingresos, entonces se han visto obligados a trasladarse. Sabemos que para ir de un prestador privado a ACE se puede hacer en cualquier momento, no necesariamente en un periodo en el que esté habilitado, se puede hacer en cualquier momento, y es considerable el aumento que ha habido en ACE de usuarios que provienen de los prestadores privados. Duarte, ¿tienen el dato por parte del movimiento de cuánto fue esta cifra, de este corrimiento? ¿Cuántos usuarios se pasaron del sistema privado al público? No son datos precisos, concretos, pero a grandes rasgos se habla de que superan los 100.000 usuarios. Uh-huh. Ahora, sí. No, teniendo en cuenta esta cifra, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, se van estos usuarios del ámbito privado, pasan al público. Ya se ha hablado largamente de los problemas asistenciales que hay en ACE, pero ¿qué hay de la situación de las mutualistas privadas en el sentido de que tienen menos usuarios? Porque uno puede pensar, bueno, hay menos gente, la atención puede brindarse de otra manera, se puede acelerar. ¿Qué impactos ven allí ustedes? Y no, todo lo contrario, porque de hecho al tener menos usuarios reciben menos por cápita, como los venían recibiendo, y naturalmente disminuye
disminuyen los ingresos que habían en esos prestadores privados que provenían desde el FONASA, ya sea por cápita o por el cumplimiento de metas, que no es lo mismo con mayor cantidad de usuarios que con menor, ¿no? Al tener esa menos plata, entonces ahí es donde se hace la conexión de que, por ejemplo, las farmacias de los privados utilicen laboratorios que no se llamen de la misma droga, pero que son más económicos. Va por allí, justamente, ¿se puede explicar esto? Sin duda, a ver, convengamos que durante todos estos años pasados, los prestadores privados recibieron muchísima plata, aún con números maquillados, recibieron muchísima plata, y hoy no es tanta. Entonces, naturalmente, para los privados, los usuarios siguen siendo números, y cuando los números no dan los resultados esperados, por supuesto se busca de alguna manera encontrar la solución a su favor, no es a favor de los usuarios. Duarte, ¿a qué se refiere cuando dice números maquillados? Y porque en realidad sabemos que, por ejemplo, con el cumplimiento de metas, sí, si bien mostraban las metas cumplidas como está establecido que se haga, sabemos que no era tan así, porque las metas en diferentes áreas no se cumplían a rajatablas como estaba establecido, sino que al presentar lo que debían, las planillas y todo lo que debían presentar al momento para cobrar estas metas, sabemos que no se habían cumplido todas como correspondía que se hicieran, ¿no? O en un 100%, pero bueno, no les resultaba tan difícil acomodar los números para que presentarlos. ¿Y eso qué consecuencia trae para los usuarios, ese acomodamiento de números? Y en definitiva que los usuarios no habían recibido, como está establecido el tema de los programas, digamos, en salud, que como hacía referencia antes al programa de salud mental, si bien ahora es peor porque ahora no se paga como programa, en este tiempo pasado se hablaba de un equipo multidisciplinario para atender de determinada manera a gente, usuarios con problemas de salud mental, y sabemos que, por ejemplo, era una atención básica con una internación mínima, y que bueno, después familiares o los propios usuarios tenían que buscar por su cuenta, y si les era posible debían pagar una atención particular para recibir como realmente correspondía la atención en salud mental, por ejemplo. Ahora, un fallo judicial determinó que Casa de Galicia fuera a concurso de acreedores. Esto implica que el Ministerio de Salud Pública dé por terminada su intervención en la mutualista. ¿Cómo impacta esto en los usuarios de Casa de Galicia? Y realmente impacta de una manera fuerte, ¿no? Porque sabemos que Casa de Galicia de alguna manera ha sido referente, por ejemplo, en lo que tiene que ver a la salud cardíaca. Y bueno, no tengo en este momento los datos, pero en realidad son una buena cantidad de usuarios que se van a ver afectados, porque va a haber un corrimiento, no sabemos para dónde. Y bueno, y no sé si los demás prestadores hoy están en condiciones de absorber más usuarios, porque pasa como un caso como el que pasa en Soriano con CAN, que está haciendo recortes en sus filiales de Cardona y Dolores, y en realidad CAMS está desbordado en su sede central en Mercedes, y está completo en cuanto a trabajadores. Bueno, y los usuarios tienen todas esas interrogantes de dónde y cómo van a ser atendidos, porque la realidad muestra que no cabe uno más
Entonces está resultando bastante complicado. Desde el Movimiento Nacional de Usuarios, Duarte, ¿han tenido diálogo, digamos, con autoridades o se van enterando de esto a medida que surge de la prensa? Y nos vamos enterando de esto porque vamos hurgando en todas partes para tener para tener novedades, para tener noticias y para tener conocimiento de lo que está pasando, porque sinceramente estamos haciendo un trabajo a puro pulmón, pero las autoridades actuales en el ministerio, bueno, sabemos que no tenemos representantes en la JUNASA. Con el ministro tuvimos una sola reunión al principio de este periodo vía Zoom y no hemos tenido más contacto con él, a pesar de que lo hemos solicitado en varias oportunidades. En ACE, de alguna manera, no nos sentimos representados porque, bueno, como sabrán, la representante en ACE no pertenece más al Movimiento Nacional de Usuarios y en realidad está siendo funcional a lo que es el directorio, porque no vemos en plenitud una defensa y una atención a los usuarios como corresponde, y de hecho no tiene el respaldo de la organización por la que fue presentada y comenzó en algún momento su representación, digamos, entre comillas. Uh-huh. Duarte, estamos en un momento complicado como para tener problemas de gestión y logísticos en los centros asistenciales. En un momento se hablaba de una nueva pandemia, bueno, cuando los médicos pensaban en las consecuencias de la poca atención que han tenido las personas que lo necesitaban durante la pandemia, ¿no? Y pensando un poquito en todo esto, ¿qué pasó con la cantidad de operaciones que se postergaron, con la cantidad de tratamientos que se postergaron? ¿Ya se han puesto al día o se sigue esperando que esto se regularice? Y es imposible haberse puesto al día en este tiempo que llevamos post pandemia, digamos, entre comillas, porque tampoco es tan post, ¿no? Pero en realidad no creemos que haya ningún prestador, tanto público como privados, que se haya podido poner al día en este tiempo que se lleva. Y sabemos de gente que aún está esperando por cirugías, bueno, como decía antes, por estudios, por procedimientos, por consultas con especialistas, no solamente que hace tiempo que están esperando, sino que las fechas que tienen previstas son para dentro de bastante tiempo. Uh-huh. O sea que creemos que la situación se complica aún más, porque tampoco olvidemos que hay un montón de recursos humanos que van a dejar de alguna manera de prestar servicios en los diferentes prestadores, porque fueron esos contratados en plena pandemia y que de alguna manera estuvieron en general al servicio de los usuarios. Se prevé algo peor entonces, se prevé que la atención disminuya su calidad entonces en función de esto que usted dice, ¿no? Nosotros creemos que esto recién está comenzando a empeorar. Creemos firmemente que que las autoridades de alguna manera no escuchen y no consideran a los usuarios, aún a los usuarios organizados, con credenciales para poder presentarnos y ser atendidos, porque hace muchos años que esta organización se conformó y que hemos trabajado durante todos estos años y lo saben, pero creo que a las autoridades actuales les molesta un poco la presencia de los usuarios, les molesta un poco a las autoridades y a algunos académicos que vean usuarios sentados en la misma mesa y con la capacidad de poder decidir, porque sabemos qué salud queremos, sabemos qué atención queremos y sabemos que queremos una salud igual para todos los uruguayos, y bueno, las autoridades actuales no lo ven tan así y de alguna manera resultamos molestos, y bueno, será por eso que
que no nos responden, que no nos reciben, que no nos atienden y que ante los reclamos no hay respuesta. Y la gente está sufriendo las consecuencias, y más aún la gente más vulnerable que no tiene alguien que hable por ellos, que es lo que nosotros hacemos, tratar de ser la voz de los que no tienen voz y de buscarles respuestas, pero hay gente que no recurre a nosotros o a otras organizaciones y en realidad están sufriendo las consecuencias de la falta de atención por falta de recursos y por falta de conocimientos de dónde deben dirigirse para obtener lo que por derecho les corresponde. María Duarte, vicepresidenta del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, te agradecemos mucho tu paso por aquí, por el menú del día. Un placer conversar con vos. Por favor, el gusto ha sido mío y estamos a las órdenes cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias. Buena jornada. Igualmente. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.